Es que somos muy pobres. Es que somos muy pobres. Relata las desgracias y sufrimiento que vive una familia humilde. Cuenta cómo están teniendo problemas de cosecha debido a las constantes inundaciones que suelen abundar durante el relato. Es una obra creada por Juan Rulfo, quien nació en 1917 en Acapulco, Jalisco, y murió en 1987 a sus 67 años de edad. Como escritor, Rulfo se apropió de las experiencias que vivió a una edad temprana, experiencias que desgarran el precario orden familiar, la guerra, el despojo y la orfandad, su región de origen, cuyo entorno inmediato fue el de las haciendas y el campo destruido por la violencia de la Revolución y la Cristiada. Esta sería una de sus principales inspiraciones para escribir sus relatos e historias, tomando de base sus propias experiencias y perspectiva desde los ojos de un niño pequeño. Juan Rulfo fue un novelista, cuentista, fotógrafo y editor. En sus obras se presenta una realidad y fantasía cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y humildes. Solo como pequeño comentario, quiero decir que Juan Rulfo realmente es un gran escritor, cuentista y además de eso también estudió fotografía. Y algunas de sus obras y fotos realmente son preciosas y demuestran en parte la situación que se vivía en ese momento. Quizás no tanto cuando era un niño pequeño, pero sí para la actualidad en la que él estaba en aquel entonces. Así que sí, Juan Rulfo realmente es una gran persona y la admiro demasiado. Ahora sí, podemos continuar. La obra nos relata la vida de una familia humilde, a la que la persiguen las desgracias. La primera desgracia fueron las dos hijas mayores, las cuales cosifican y exponen sus cuerpos a sí mismas. Dicho de otra manera, se ven de pirujas y su papá las echa de la casa. Esto para que la hermana más pequeña no tome el ejemplo de sus hermanas mayores. Luego muere una tía y desde entonces hay constantes lluvias que inundan los cultivos de cebada de la familia, siendo este su principal fuente de ingreso. El padre y el hermano temen por el futuro de su familia, principalmente por la hija más pequeña, Tacha, quien su futuro se ve condenada a hacer una mala vida gracias a la desaparición y posible muerte de su vaca, al cual adora y quiere. El cuento es de género literario, ya que narra todos los acontecimientos que le suceden a la familia. Su corriente literaria es el realismo, ya que representa la historia de la familia y todo lo que les pasa de una manera objetiva y crítica. Utiliza un lenguaje coloquial, ya que utiliza palabras del día a día y eso facilita la comprensión del texto y un mejor desarrollo del ambiente de la historia. Está narrado en primera persona por el protagonista. Los personajes son el narrador protagonista, quien nos cuenta las desaventuras de él y su familia. Tacha, su hermana, a la que su padre le regaló una vaca llamada Serpentina el día de su santo, la cual se lleva al río junto a su becerro. Su madre, quien no entiende el porqué de todas sus desgracias. Su padre, que teme que Tacha no pueda casarse con un buen hombre y termine como sus dos hermanas mayores a las que él corrió. La vaca Serpentina y su becerro, la tía Jacinta, la tambora y un señor que junta leña. Los escenarios que se muestran son una casa, un río desbordado, un puente y una barranca. El tiempo se describe como una situación de años anteriores, ya que se muestran y describen muchas situaciones que antes se daban. Por ejemplo, el interés de tener en posesión algún animal grande tal como lo es una vaca, para llamar la atención de un buen partidor, palancita que aún están en casa. También se muestra una situación muy vivida de antes, que era ir a recoger agua del río. Esta práctica se usaba ya que antes no había purificadoras de agua, y porque el agua de los ríos estaba muy limpia y consumible. La historia, si bien es un poco fantasiosa fácilmente, podrá ser la realidad de varias familias mexicanas que viven en la pobreza y a quienes les preocupa el futuro de ellos y sus hijos, donde las únicas opciones de las mujeres para salir de la pobreza son casarse o venderse, por la que el cuento Serpentina, la hermosa vaca de Tacha, le garantizaba, según ellos, la oportunidad de poder casarse con un buen hombre, no terminar como sus hermanas, y quizás dejar de ser pobre. Un día de repente su garantía les es arrebatada por el río.
Puntos buenos. El autor escribió este cuento también porque nos coloca en un ambiente rural, siendo realista en puntos como la notable pobreza y escasez de recursos que carga la familia, el cómo las mujeres tenían que prostituirse y eran mal vistas por su familia y la sociedad, y el cómo la gente iba a sacar agua del río y otras acciones que nos demuestra que hay realismo, pero rozando un poco en lo mágico o surreal. El manejo de las inundaciones y lluvias constantes que caían en el lugar solo fue la catarsis para decirnos el cómo la familia le seguían las desgracias y que estaba condenada a las mismas. Como la muerte de la tía Jacinta, aquí nos hacen mención de la primera lluvia que cayó, el que se inundara la cebada y perdieran sus cosechas que eran su principal ingreso. La desaparición y posteriormente muerte de la vaca serpentina con la inundación arrastró el lugar, teniendo el agua un color oscuro en ella. La tristeza y dolor que siente Tacha al ver morir a su querida vaca serpentina y el cómo llora por ella, el hermano comparando sus lágrimas con las de aquel río cuyo color oscuro rodean las mejillas de Tacha y lleva con ella y arrastra sin piedad todo a su paso. Esto es interesante ya que podemos decir que esto es algo un poco fantasioso o irreal, pero podríamos entender el por qué. Lo estamos viendo bajo los ojos de un niño pequeño, el cual quizás aún sigue conservando inocencia o quizás puede ver la crudeza de su situación y de la naturaleza. También podemos añadir que a pesar de la situación, el sentimiento de esperanza que le quedaba a la protagonista y a su hermana hace que podamos sentir empatía por la esperanza de poder encontrar su vaca, o al menos a su becerra. También tenemos los pensamientos positivos que la familia entera tenía sobre la vaca, ya que pensaban y sabían que gracias a ella Tacha podría conseguir un buen esposo, que lo sacara de la pobreza o al menos a ella. A pesar de que a la mayoría del equipo nos gustó la obra, tenemos que mencionar algunos puntos que, en sí no son malos, pero quizá para otras personas pueda llegar a desagradar, como por ejemplo el ritmo de la escritura. Si bien la escritura no está mal, el tiempo que se toma en relatarnos los hechos puede llegar a sentirse algo lento y tedioso para aquellos que no están familiarizados con las anteriores obras del autor, volviendo a la obra algo pesada para algunos lectores. Otra cosa es el lenguaje coloquial que usa la obra en su narración. Está ambientada en lo rural y no se usa un lenguaje formal, lo cual no es malo ya que nos da a entender el contexto en el que se encuentra el protagonista, pero quizá para otros lectores les resulte innecesario o no entiendan del todo dependiendo de la región donde se encuentra el lector. Es que somos muy pobres, retrata la vida diaria que tienen que sufrir miles de personas todos los días. El cómo tener bajos recursos puede hacer que tomemos decisiones precipitadas o que quizás no sean bien vistas ante la sociedad. Todo con tal de salir de la situación que nos hace sentir la vida más miserable. También podemos apreciar que la naturaleza no le importa lo que se lleva a su paso, el cómo no podemos evitarla, el cómo puede llevarse seres queridos que nos importa a través de una corriente que destroza nuestro sentir y que nos hace perder la esperanza por sufrir tragedia tras tragedia. Pero dentro de nosotros aún esperamos ver algo de claridad bajo esa agua oscura que se ha llevado todo lo que teníamos en manos. Menos en lo poco que teníamos en el corazón, por muy pequeño o decepcionante que sea para nosotros la vida. Que la vida es buena, ¿no? Quien la hace mala es uno, es el hombre. Entonces, nosotros intentamos hacerla menos mala, ¿no? Queremos hacerla menos mala. Entonces, pues, tomamos todo de forma irónica, ¿para qué crearnos problemas? Alexca Díaz López, Melissa Alejandra Flores Torres, Daniel Castillo, Susana Lisbeth García Ruelas, Ana Karina Hernández Lara.